Fórum. Estrategia de divulgación del conocimiento sociojurídico. Presenta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. Un saludo. En esta ocasión hablaremos acerca de algunos de los principales aspectos de la justicia transicional. Para ello, dialogamos con el profesor Luis Vélez Rodríguez, abogado egresado de la Universidad de Caldas y doctor en Derecho por la Universidad de Málaga en España. La primera pregunta es, ¿cuál es la estructura del modelo de justicia transicional que se pretende implementar en Colombia? Es decir, ¿cuál es la estructura que va a permitir su funcionamiento? Pues a ver, creo que apuntar dos cosas, quizás un punto quizás más conceptual, que creo que es importante tener en cuenta, y es el tipo de justicia transicional en la que estamos. Si uno observa, esto pues tampoco sin hacer una revisión pormenorizada de la evolución de la justicia transicional, uno podría decir que hay dos grandes momentos o hitos de la justicia transicional. Primer momento, digamos, una primera fase es lo que Ruth y Tate llaman una justicia transicional de fase 1, donde el elemento prevalente allí es el del castigo de los principales autores, de los delitos más graves en los contextos de los conflictos. Allí pues el ejemplo más claro siempre ha sido el de Nuremberg, los tribunales de Nuremberg y Tokio, pero pues este modelo de justicia transicional digamos que entra en crisis por el contexto de la Guerra Fría, por los problemas obviamente jurídicos de la inexistencia de una ley previa, de la configuración de los tribunales, pero también por problemas de tipo, digamos, político a nivel internacional, de considerar que esta era una justicia de vencedores, y los problemas ya de la división del contexto histórico de la Guerra Fría. Eso digamos que es el primer elemento donde podríamos dar paso a un segundo momento, que es lo que esta misma autora habla de una justicia transicional de fase 2, donde aparece el elemento restaurativo, que es interesante porque la crítica, además de las ya mencionadas, es de un protagonismo excesivo a la figura del delincuente, del criminal juzgado, dejando de lado una atención a las víctimas. Y aquí ya aparecen hitos importantes como la llamada Comisión Sábato y Nino en Argentina, que los entregó Nino, creo que se pone el gobierno de Alfonsín. El hito también importante de las comisiones de la verdad en el contexto de la paz sudafricana, las comisiones de la verdad del apartheid. Y ahí tenemos un segundo elemento de prevalencia, ¿no? Según esta autora y otros, como Natalia Zablewska, hablan de una tercera fase que estaría en un llamado estado constante de justicia transicional que incorpora buena parte de los elementos de retribución, orientada en un sentido muy de derecho penal, y una justicia de fase 2 de tipo restaurativo. Pero aquí se trataría de un modelo que reconoce que los conflictos en el mundo son fuente de vulneración de derechos humanos, por supuesto, pero a su vez reconoce que son las violaciones a los derechos humanos las que son fuentes de conflicto. Entonces lo que se procuraría es tener una justicia transicional que ataque o enfrente mejor las causas mismas de los conflictos armados. Bueno, no siempre armados, conflictos de tipo más amplio, que sean de carácter no internacional, de carácter internacional, donde lo que se mira es que hay ciertas, digamos, distorsiones estructurales que excluyen ciertos colectivos, minoritarios o amplios, de la participación social y política de los estados, y eso son las vulneraciones de derechos fundamentales en sí mismas que deben ser atendidas. En ese marco, y perdón si me extendí mucho en ese punto, pero creo que los acuerdos de paz en Colombia estarían, ¿no? Por una parte, mantienen principios de carácter retributivo, por supuesto, hay una JEP, hay un sistema de castigo, de determinación de responsabilidad, pero por otro lado también hay sistemas de carácter restaurativo, quizás todo ese punto quinto del acuerdo de víctima, en concreto el sistema integral de justicia, verdad, reparación y repetición, se orienta a satisfacer esos dos puntos tradicionales de la justicia transicional, de fase 1 y de fase 2, retributiva y restaurativa. Pero si uno mira el acuerdo en su conjunto, encontraríamos particularmente los acuerdos en materia de participación política y en materia de reforma rural integral, lo que atienden es a un complejo de lo que podríamos llamar justicia transicional de fase 3, que lo que busca es atacar cuestiones estructurales que pueden dar pie a otros conflictos. Entonces, creo que la estructura de la justicia transicional a la colombiana pues es un entramado muy complejo de arreglos que incorpora experiencias exitosas y fracasadas del pasado en otros contextos internacionales, pero además es una novedad completa porque estamos en una nueva fase del concepto de justicia transicional que no hay que olvidar que se construye en el marco y a la sombra, digamos, de la Corte Penal Internacional,
que si bien la finalidad de la Corte Penal Internacional es la lucha contra la impunidad, cede también en otros elementos estructurales con una finalidad de encontrar la paz entre las comunidades. En la coyuntura que hemos tenido en Colombia, muchos sectores políticos, sociales e incluso parte de las víctimas se han centrado en que el castigo o las sanciones que se van a dar en el marco de esta justicia transicional o de la justicia especial para la paz no son suficientes. ¿Pudiéramos hacer una descripción de qué tipo de sanciones vamos a tener en ese esquema? Bien, tratar de responder la pregunta en dos sentidos porque creo que da pie a una discusión mucho más amplia que el conocer el tipo de castigo. Lo que se contempla es 3 tipos de nivel sancionatorio. Habría un matiz allí. Todos los elementos punitivos o los niveles de sanción están orientados según la contribución que haya al fin de la justicia transicional, que es el de la paz. O dicho de una forma más completa y más práctica, es el paso de dar cesado un estado de cosas indeseado, de atrocidades, de vulneraciones a los derechos humanos, vulneraciones muy graves o muy graves, y pasar a un estado donde eso no ocurra. O en términos, una definición simple, pero creo que muy completa, que usa la misma Title ya citada, que dice que es pasar de regímenes menos democráticos a más democráticos. Entonces, en materia penal, esa justificación de un marco reducido respecto de penas, respecto al sistema ordinario, está justificado por esa contribución de paso del cese de un estado de cosas no querido. Eso en primer lugar. Entonces, los marcos, ¿cómo están dentro del sistema de justicia? Tenemos, digamos, 3 niveles de castigo. Uno, de unas medidas de restricción de libertad, que están definidas todavía en forma un poco vaga, pero donde estaríamos localizaciones permanentes, restricciones de movilidad, vigilancia y control, medidas no penitenciarias, sería la clave, que irían en un marco de 5 a 8 años. ¿Para quiénes están orientadas estas medidas? Pues son para aquellas personas, actores del conflicto, sean de fuerza pública, sean actores de guerrilleros, de insurgencia, o terceros civiles que hayan participado en alguna medida en la comisión de estos delitos graves o muy graves, pero que a través del reconocimiento de la verdad, asumir responsabilidades y diversos mecanismos de reparación hacia las víctimas, pues en últimas contribuyan a ese fin último de la paz. Y esto es inmediatamente, hablamos de reconocimiento ante las salas de la JEP, ¿no? Particularmente específicamente ante la sala de reconocimiento, creo recordar. Si se hace de entrada, pues tiene ese beneficio de una pena, entre comillas, de 5 a 8 años, régimen no penitenciario, no de prisión. En segundo lugar, tenemos un segundo nivel que también es de 5 a 8 años, pero es ante aquellas personas que también reconozcan y contribuyan, pero no lo hagan de inmediato, o que haya un reconocimiento, pero no digamos de amplio, y lo haga antes de la sentencia. Y esto ya hablaremos ante el tribunal, concretamente de la jurisdicción. Señalar que esa de 5 a 8 años, el régimen sí es prisión, el régimen ordinario. Y un tercer elemento que sería de una pena de 15 a 20 años para aquellas personas que no reconozcan, pero que sean vencidas en un juicio dentro del esquema de jurisdicción. Bien, ese sería como el esquema como está establecido. Ahora bien, algo que me parece muy importante señalar frente a los críticos. Yo creo que hay críticas legítimas, leales, y otras que no lo son tanto. Y hay un cuestionamiento que se le ha hecho al sistema de sanciones de los acuerdos, de la JEP concretamente, que dice que esas medidas son desproporcionadamente bajas respecto al marco ordinario. Bueno, primero que decir que la crítica es desenfocada porque confunde 2 cuerpos de derecho que, si bien pueden relacionarse en algunos fundamentos, atienden a fines muy diferentes. El derecho penal ordinario doméstico, tiene la finalidad del mantenimiento de un estado de cosas. Y ya he dicho que la justicia transicional atiende otra finalidad que es el cambio. Entonces, esas finalidades ya nos dicen que los mecanismos tampoco pueden ser exactamente iguales. En segundo lugar, aún defendiendo que el sistema de penas, lo que uno sí observa es que la crítica, y aquí estoy pensando en la crítica que se ha hecho por parte de, por mencionar un partido, el Centro Democrático, que señaló que es un mal ejemplo, ha dicho, o el ex procurador Ordóñez decía que el marco punitivo ordinario es de 60 años y como aún para las personas que no contribuyan, tiene un límite de 20 años. Claro, ese límite de 60 y el de 20, sí, uno sí pensaría, no, sí, es que sí es desproporcionado. Pero, en mi concepto, lo que nos debería reconducir todo este análisis es que lo que es criticable no es tanto ese límite de 20 años, sino que tengamos penas de 60 años en Colombia, con una situación humanitaria en nuestras prisiones terrible, donde las personas que pasan por el sistema de penas en Colombia terminan en peores condiciones en las que ingresaron, donde hay un sistema de política criminal en general que es inhumano,
que es excluyente y que ataca a las poblaciones ya tradicionalmente marginales de la sociedad. Entonces creo que el sistema de penas de la JEP y en general los acuerdos de Pablo que terminan dando pie en la realidad, que es una discusión que no se ha dado, pero que debería darse, y es a repensar nuestro sistema de justicia penal como tal, no al revés. Una de las cosas que también ha estado en la palestra es qué tanto puede impedir que esta Justicia Especial para la Paz evite que la Corte Penal Internacional pueda entrar en acción a juzgar alguno de esas conductas, de esos delitos, por ejemplo, pensemos en crímenes de lesa humanidad o alguna de estas situaciones que se ponen siempre en la picota pública para tratar de deslegitimar este modelo de justicia. Esto es algo que suena mucho, que se presenta en las discusiones, y uno de los argumentos justamente también sobre el tema de las penas es que esto vulnera los marcos internacionales. Decir de entrada que si uno mira los marcos punitivos establecidos a nivel de la Corte Penal Internacional, es mucho más lenitivo o suave que el marco de penas colombiano. O sea, tengo en cuenta que la Corte Penal Internacional tiene un límite de penas de 30 años. Excepcionalmente una prisión perpetua, pero esa prisión perpetua fue establecida allí por unas razones sobre todo políticas y por el lograr consensos con los países del Medio Oriente que pedían la consagración de la pena de muerte en el Estatuto de Roma, que no existe. Es una parte, entonces parece que hay un cuestionamiento allí que no se basa, digamos, en una realidad del sistema de penas del Estatuto de Roma. En segundo lugar, no hay que pasar por alto también que Colombia sí está, por lo menos desde el año 2005, bajo el ojo, la lupa de la fiscal, antes del fiscal Moreno, ahora la fiscal Besuda, creo que se pronuncia el nombre, de la Corte Penal Internacional. Desde 2005 estamos en exámenes preliminares y el problema allí principal ha sido el juzgamiento, perdón, más que el juzgamiento, pues sí, todos los elementos, investigación, juzgamiento y condena de autores de delitos graves o muy graves en el marco internacional. Esto pensando en todos los actores, pero particularmente se ha pensado mucho en los falsos positivos, los llamados, o mal llamados si quiere, falsos positivos o ejecuciones por parte de agentes del Estado. Pero decir dos cosas allí. Lo primero es que Colombia, creo que en términos generales, y teniendo problemas, reconociendo, pero creo que ha hecho bien la tarea. Ha hecho bien la tarea a nivel de investigación y ha logrado buen número de condenas. Quizás lo que se lamenta o se queja es que no hay muchas, digamos, condenas para el número de delitos que se han denunciado de altos mandos. Y eso pues genera dudas, pero creo que Colombia ha cumplido, hay generales imputados. Y lo que quería quizás añadir allí es que el marco internacional lo que busca es una lucha contra la impunidad. Y decir que la JEP va a generar impunidad creo que es una irresponsabilidad por parte de los críticos, si bien no sabemos muy bien cómo funcionaría, entonces la duda existe. Pero sí tenemos una realidad, y es que en Colombia la impunidad es muy alta dentro del sistema ordinario. Lo que nos da este sistema es una organización experta en atender a esta criminalidad muy grave en el contexto del conflicto armado, lo cual, al menos en teoría, porque siempre habrá que ver cómo funciona, pero sí desfogaría un poco a la jurisdicción ordinaria de una carga muy fuerte que tienen allí, una carga que ya, por culpa, esto ya nos llevaría a otra cuestión, de una sobreproducción legislativa en materia penal, que ha llevado a que el sistema de justicia penal y el sistema de ejecución de penas esté colapsado, a punto que tenemos unas tasas de impunidad en delitos como el homicidio, que en otros contextos son los que menos tasas de impunidad tiene. En Colombia es muy alto. En Colombia la impunidad en el homicidio sigue entre el 85 y el 95%, mientras que esa pirámide se revierte en otros contextos donde suele ser solo un 10-20% de impunidad. Entonces creo que los reclamos en ese sentido no están justificados, y creo que un buen funcionamiento de la JEP lo que sí nos brindaría es una especie de blindaje frente a la activación en virtud del principio de complementariedad por parte de la Corte Penal Internacional. Creo que el reclamo de que esto se llevara por la ordinaria, por la justicia ordinaria, sería la excusa perfecta para una activación de la justicia penal internacional. Finalmente, se ha dicho que este modelo de justicia transicional, en términos comparativos con otros modelos, es un modelo más detallado y por tanto puede ser uno de los mejores modelos que se hayan diseñado. ¿Qué tanto tiene esto de verdad? Pues vuelvo a lo que decía en la primera pregunta. Creo que aquí
los modelos de justicia transicional siempre se han construido